Como ustedes saben, se ha planificado esta reunión que tiene como objetivo el un poco establecer un mecanismo de evaluación de parte de las autoridades hacia lo que venimos haciendo en los diferentes niveles, ¿no? En este caso, en nuestro nivel, hemos acogido del todo la petición que se ha hecho de parte de las autoridades y hemos planificado esta reunión. Como ustedes ya saben, se va a hacer un preámbulo general, que lo haré yo, ¿no?, acerca de los contenidos generales que se tratan en la materia del taller de diseño básico 2. Y después cada profesor tendrá 2 minutos para explicar lo que se ha hecho a lo largo de este transcurso del semestre. Y después, bueno, cada profesor podía escoger la manera en cómo se exponía el trabajo de los alumnos, pero la idea es que existan 5 minutos máximo por cada nivel para que los alumnos o el alumno explique el trabajo, ¿no? Un trabajo, varios trabajos, eso sí ya depende de cómo cada profesor lo haya organizado. En ese sentido, empezaré yo entonces con el preámbulo general acerca del taller de diseño básico 2. Desde luego saludándoles también a los alumnos que están presentes, espero que estén la mayoría, que hayan podido conectarse. La idea es que esto, igual, esta grabación que estamos haciendo después se difunda a través de los canales de la facultad. Eh, y esperando, igual que dentro de todas las circunstancias poco adversas que seguimos pasando en el país, todos se encuentren bien, ¿no? Entonces, el taller de diseño básico 2, como ya todos sabemos, los que somos parte de este curso, tiene que ver con entregar instrumentos a los estudiantes que funcionen como una especie de transición entre el entendimiento de la forma en sí, el entendimiento o la comprensión meramente geométrica de la composición formal, hacia ya el entendimiento de cómo estos instrumentos de composición, estos instrumentos de manipulación formal y espacial lleven al entendimiento de la arquitectura en sí, ¿no? Entonces son ejercicios que van apuntalando ideas de arquitectura sin llegar a ser arquitectura todavía. Eh, Hemos planteado una serie de contenidos que igual yo creo que cada profesor irá explicando hasta qué nivel se han llegado a desarrollar, pero en general en este semestre nosotros veremos tanto estas herramientas de composición espacial y formal en términos muy generales y el entendimiento de la proporción y la escala en la manipulación del espacio que se aproxima a ser arquitectura, ¿no? Una de las premisas que también tenemos en este nivel es que todavía los alumnos no se enfrentan a problemas programáticos ni funcionales, sino que, digamos, esta complejidad recién es vista en el tercer semestre, ¿no? Y claro, hay muchas complejidades adicionales, como por ejemplo el tema de la tecnología, de las estructuras que tampoco se abordan todavía en este nivel. Entonces, con este preámbulo general yo creo que ya podríamos empezar. Otra cosa que también sería bueno anticipar, que yo creo que puede ser productiva una conversación eh, entre tanto los profesores como también recibir cualquier tipo de comentario de los alumnos, pero les pido que esto se haga después de terminar todas las exposiciones, ¿sí? Para que el transcurso sea lo más ágil posible, para que la grabación también sea lo más óptima y que esto pueda ser difundido después en los canales públicos de la facultad. Entonces, podemos, me parece, empezar, ¿no? Podemos empezar. Yo había pensado en que de pronto un orden eh, alfabético de los profesores, por el apellido, podría ser una forma de organizar ahora la exposición. Entonces podríamos empezar así, ¿no? En orden alfabético. Eh, entonces empezaríamos con, en este caso, Diego Mafla, ¿no es cierto? Después Por el seguiríamos nombre, pero el apellido.
Por el apellido, me parece, por el apellido. Ah, Sí, sí están de acuerdo, ¿no? Igual no ah, sé, o si es si por el sugieren alguna otra apellido forma de Carlos organizarnos. López, se haría. Ah, ya, Carlos, Carlos, sí, disculpa, Carlos, no te digo. Carlos, Carlos. No Le te diría yo. preocupes. Si es que están de acuerdo, ¿no? Si Sí, no, sí. podemos La igual. idea es avanzar y ganar en esta grabación, como había dicho Marco, para enriquecernos todos y intercambiar cosas. Adelante, Carlos. Ya, bueno, hasta compartir igual un buen día a todos los docentes, igual los estudiantes, esperando que en medio de toda esta crisis sanitaria nos encontremos todos con salud y bienestar. Yo creo que ha sido un desafío bastante grande, perdón, para el ejercicio pedagógico y para la docencia, así como el aprendizaje de los alumnos. Bueno, lo que yo les voy a presentar es un breve resumen de lo que hemos venido haciendo con los alumnos de Taller de Diseño 2 y después se expondrá por parte de dos estudiantes varios ejercicios que se lo ha venido realizando de acuerdo al sílabus de diseño básico. No sé si me confirman, por favor, si es que ya logramos ver Sí, la sí. diapositiva, por favor. De acuerdo, sí se ve. Ajá. Bueno, como habíamos comentado y Marco ya había hecho la introducción, nosotros estamos en la transición entre el estudio compositivo de la forma y hemos visto algunas características de manipulación igual de la forma para ir decantando a la escala y proporción, sobre todo identificando la incidencia también de la materialidad en el diseño arquitectónico o casi arquitectónico. Bueno, entonces nosotros partimos como de esta parte epistémica de que la construcción espacial va a través de las dinámicas sociales y bueno, sobre todo esto los alumnos debían entender para saber que las diferentes experiencias, percepciones y concepciones que se lo va haciendo del espacio pueden ser insumos o herramientas para decantar los objetos arquitectónicos. Entonces, como les dije, seré súper breve. Nosotros hemos visto en el transcurso de la evolución de búsqueda de la forma y sobre todo en la proporción y los instrumentos que nos pueden generar. Si bien ya se ha visto desde los principios de la Gestalt en el semestre pasado, o sea, características como la similitud, el cierre, la profundidad, y los principios de los sólidos platónicos. En este semestre lo que nosotros hemos visto para indagar las proporciones y la escala es en base a la búsqueda de la forma a través de sistemas dinámicos sobre procesos evolutivos y optimización, esto siempre decantando a la parte proporcional y sobre todo la eficiencia de las estructuras y de los diseños cuasi arquitectónicos, como lo mencionaba Marco, también esta flexibilidad y la transición y la complejidad adaptativa entendida, digamos, como este desempeño que va teniendo las características funcionales, formales y estructurales, que nosotros lo vemos a la funcionalidad como ese elemento que tiene que tener toda composición para que se pueda desarrollar. Entonces, perdón. Bueno, aquí también me parece que es importante y de acuerdo al sílabus, lo que se ha hecho, las reglas versus el análisis. El estudiante ha tenido la potencialidad de observar, comprender y sobre todo experimentar la eficiencia sobre estas estructuras y este diseño importante. Entonces aquí, bueno, en un plano cartesiano hemos identificado los diferentes tipos como de arquitectura a lo largo de la historia y hemos identificado el orden versus la libertad de ejercer estos análisis. En este sentido, lo que nosotros les vamos a presentar, como les digo, son experimentaciones. También el reto ha sido con la materialidad disponible en los hogares de los estudiantes. Hemos ido desarrollando todas estas
digamos, experimentaciones. Lo que les voy a presentar ahora es, como les digo, el inicio de qué es lo que los estudiantes han hecho, como Frei Otto lo mencionaba, desde las pompas de jabón para ver estas estructuras hasta ya ejercicios más complejos. Aquí también trabajando con la formación de estructuras neumáticas y cómo vamos identificando la escala humana. Entonces, ahorita les voy a dejar con las dos estudiantes que van a realizar la exposición, Jennifer y, perdón, si están ahí, perdón. Jennifer y Francis serán las dos estudiantes que presenten el ejercicio. Bueno, ¿sí se logra ver? Sí. Sí, se ve. Buenos días con todos los arquitectos presentes, los compañeros de los distintos paralelos. A continuación queremos compartir con ustedes el proceso de aprendizaje, los resultados que hemos obtenido hasta el momento en la materia de diseño básico 2, además de las estrategias que hemos utilizado con la disponibilidad respecto al cambio social. Mi nombre es Jennifer Camalle y a continuación empezará mi compañera. Ya, buenos días. Entonces, empezamos conociendo los fundamentos teóricos y críticos del diseño en una construcción conceptual y teórica de la forma. Exploramos criterios de diseño que nos van a permitir idear y concretar espacios casi arquitectónicos, concentrándonos en la forma y la materialidad. Usamos la metodología de observación, exploración y experimentación de los elementos de la naturaleza, entendiendo que en sí todo tiene una forma, una materialidad y ocupa un lugar en el espacio, gracias al análisis denso de cada uno de los elementos que hemos tenido en nuestro entorno. Comprender la complejidad de la forma y espacio de una manera reflexiva hace que la composición formal de la arquitectura se vuelva innovadora. Para esto nos preguntamos, ¿qué tan libre soy de tener una apropiación, generación y desarrollo creativo? Una de las cosas que aprendimos fue y utilizamos fue la escala y proporción en la generación de formas y espacios, ya que son instrumentos conceptuales que nos ayudaron en la comprensión básica del lenguaje arquitectónico. Para esto también realizamos una retroalimentación para entender mejor la composición formal y además del análisis de fuentes, que en este caso analizamos las obras arquitectónicas de Zaha Hadid y Félix Candela con sus conceptos de diseño. Además de una visión epistémica, la apropiación y la forma de entender fueron las estrategias que hemos usado para generar formas. Hemos sido muy prácticos e ingeniosos también en la materialidad que hemos ocupado para nuestras maquetas debido a que la disponibilidad de materiales se redujo con el cambio social y tuvimos que adaptarnos. También hemos aprendido en cuanto a las cualidades y estructura de la forma y la función. El entendimiento de la naturaleza y los procesos evolutivos han sido la base de las técnicas que hemos utilizado dentro de nuestra arquitectura. El proceso de formación y estructura hace que se decante en una forma en específico
y con una relación equilibrada también con su funcionalidad. En el entorno material existen objetos naturales y también existen los objetos técnicos, los cuales actúan cada uno con su forma y estos satisfacen a la conservación de su funcionalidad, los cuales fueron nuestros modelos para poder analizar, observar y comparar. Estas estructuras naturales responden a la necesidad de adaptarse, defenderse y sobrevivir, como podemos ver en los animales, que conservan la forma en relación a determinada función bajo dos principios, que es el flujo de cargas y el estado de equilibrio. Con el desarrollo de estructuras técnicas podemos llevar a cabo la experimentación, aplicada a la distinta interacción de los cuerpos y el nacimiento de una nueva forma, a través de la conjunción de algunas categorías. La forma es una superficie y una estructura eficiente que también responde a esta funcionalidad. La forma es la consecuencia de los procesos lógicos que conforman su estructura y su función. Y si se modifica o se destruye la forma, cambia su composición y su capacidad para soportar para lo que está diseñada. La siguiente diapositiva aquí. Gracias. El fault finding o búsqueda de la forma es un proceso óptimo de eficiente diseño estructural. Este modelo usa estrategias, usa herramientas de experimentación, como es la modelación de maquetas, de una forma análoga, o a la vez utilizamos software para simular el comportamiento específico. Es importante el trabajo que se ejerce mediante la fuerza de la gravedad, además de la materialidad y la atracción. Empezamos a través de bosquejos en 2D, modelos en 3D, los cuales nos han permitido experimentar y manipular con las distintas fuerzas. Y la maqueta, como un modelo de representación, sirve dentro del diseño como manera de experimentar con estas formas y también con su funcionalidad, como nos demostró también el análisis que hicimos a algunas de las obras del arquitecto Freyot y su experimentación realizada con pompas de jabón. Nosotros analizamos las fuerzas que inciden en la composición. Hablamos de recepción de cargas, flujo de cargas y transmisión de cargas. Y también analizamos la distribución de estas fuerzas, como son una fuerza puntual, lineal, de superficie o espaciales. Listo. Esta es la estructura neumática, las cuales son estructuras cuya forma y estabilidad están determinadas por algún fluido, un espacio y tienen un vacío. También tiene la capacidad de sostenerse sola por su gran liviandad, que soporta su propio peso sin otros soportes intermedios. Son unas estructuras muy eficientes de proceso generativo en las que resaltan principios de la Gestalt, tales como la proximidad, la similitud, el cierre y la continuidad. Y para esta experimentación analizamos objetos naturales y llegamos a una búsqueda de la forma. Nos resultaron bastante interesantes ya que son flexibles y adaptables, lo que los hicieron eficientes en su máxima capacidad de espacios con el mínimo envolvente. Otro tema también, como podemos ver, es el reverse hanging, que es un método de colgado inverso que se usa dentro de la búsqueda de la forma, como en arcos, en conchas o también en bóvedas. Esta forma obtiene un estado estructural de tensión pura al otorgarle un peso. Este concepto fue analizado también por un diagrama, lo que hizo que su resistencia y su flexibilidad sean importantes mencionar, ya que por eso se deforma el peso. Para esta experimentación, las membranas textiles son muy utilizadas
Así que pudimos experimentar de una manera análoga en nuestras casas con pañuelos, lana o incluso ya adentrándonos en una manera digital, utilizando algoritmos en software como es en Rhinoceros. Posee mucha elasticidad, entonces se pueden generar infinitas formas ideales. Esto me pareció bastante interesante dentro de todos los puntos a tratar, ya que dentro de las clases virtuales se ha tenido bastantes obstáculos para poder hacer y llevar a cabo cada una de las experimentaciones de formas, pero hemos podido salir de una manera bastante ingeniosa con todos los materiales que hemos tenido a disposición en casa. Y esa sería nuestra presentación. Muchas gracias. Listo, muchas gracias chicas, muchas gracias Carlos también por la presentación. Creo que podríamos continuar igual en el orden sugerido, entonces ahora sí con Diego Mafla, con el curso de Diego para continuar. Perfecto, muchas gracias. Ya les comparto. Me confirman si está. ¿Sí? Sí. Se está compartiendo. Sí. Bueno, buenos días con todos a los compañeros que había saludado. Vamos del paralelo 4 y gracias por la seriedad de todos los alumnos estar en esta reunión convocada por las autoridades y por un marco. Nosotros empezamos citando a Le Corbusier cuando dice la arquitectura se camina, se recorre y no es de manera alguna, como ciertas enseñanzas, esa ilusión totalmente gráfica organizada alrededor de un punto central abstracto que pretende ser hombre. Aquí es un primer ejercicio de estudiante que tuvimos las 2 primeras semanas y bueno, ahí es la composición, ¿no?, de los planos, a un poquito recordarles lo que vieron en el anterior semestre y se me vino a la mente lo que dice Le Corbusier, ¿no? El punto central abstracto. Pasamos netamente, brevemente, el resultado de aprendizaje, que es el estudio de la forma y los principios básicos de diseño y composición tridimensional de objetos arquitectónicos. Y para eso no está por demás citarlo a Álvaro Siza. Álvaro Siza es docente también de una de las facultades, uno de los escritores más grandes, muy, muy sutil con lo que es el espacio y la forma, y citamos una de las obras y una frase en la exposición de él. Esto es en Lisboa, la Expo 98, el pabellón, que es Álvaro Siza, y dice la libertad espacial para que las cosas ocurran. Cuando dice libertad espacial es tanto como los docentes y como los estudiantes tenemos esa chance de tener una libertad espacial y comienza a ocurrir las cosas y no está por demás poner una fotito para yo poder entender esa gran obra del pabellón. Y el rol de la asignatura pues es un espacio constructivista. Nuevamente repito, ¿no? Es por eso que cito a Álvaro Siza, conexión entre la praxis, un arquitecto que sí lo ejerce, la investigación que lo hacemos nosotros y la fundación epistemológica que está en constante. Cuando habla de fundamentación epistemológica e investigación, nosotros comenzamos a trabajar con arquitectura de Francis Chin, forma, espacio y orden, a la par en el trabajo autónomo los chicos, nuestra metodología es que vayan leyendo elementos primarios, la forma, organización, está por demás hacer un avance de lo que es circulación, proporción, escala, y para nosotros tener un lenguaje de planos. A la par que van leyendo los chicos, a la par vamos construyendo espacio. Y claro, para nosotros arrancar, citamos a uno de la Casa Calá, ¿no?, del padre de la arquitectura española, cuando habla del 2 más 2 más 2, o son más que solo 6, creo que es importante citar este español que trabaja con la luz. Y claro, aquí nosotros podemos ver todo lo que es un juego de planos en su proyecto La Casa Calá. Y entre las metodologías del taller virtual era la exploración, la experimentación tanto de repertorios
de la parte también bibliográfica de Francis Chin, a través de generación de modelos tridimensionales de forma libre, o sea, como habíamos acordado, puede ser a mano libre o digital. Y entre los referentes bibliográficos del sílabus que conste que se lo socializó a los chicos, está la Cooper Union, que también habíamos conversado con Marco en la exposición de MoMA, y cuando dice la explotación, esa diversidad que puede dar la tridimensionalidad. O sea, nosotros empezamos con una masa de 9 por 9 y comenzamos a aumentarla en los niveles. Y comenzamos la primera cosa a reconocer las cualidades en la tercera semana de las características de la forma, y la verticalidad, la horizontalidad y la continuidad. Esa chance de tener la estructura, y como lo habíamos mencionado, el objetivo de este nivel no es todavía tener una funcionalidad, pero la forma da esas chances para un futuro conocimiento del espacio. Aquí tenemos la continuidad, como ven, y comienzan los chicos a trabajar. Este es un primer momento de uno de los estudiantes. También él avanza en los niveles y comienza a ver la circulación espacial, y es un proceso, ¿no? Todo lunes y miércoles vamos modificando, y ellos tienen el fin de semana para seguir modificando hasta que tenga una composición espacial. Perdón, se fue el... Digamos, con la compacidad, también topamos el tema de compacidad, los vanos, los denos, los muros, los vacíos, la luz, y tenemos esta chance también de otro estudiante en el que ya comienza a utilizar ciertos lenguajes en diferentes fachadas. Y tiene también aquí de la materialidad, tenemos con los materiales que exista. Él puso un poco de balsa, de cartón, aquí tiene un material que le resalta la parte importante, y se topa también la continuidad, ¿no? A través de ejercicios prácticos, que es la elaboración de síntesis también basada en problemas, la metodología detrás de... Y aquí la discontinuidad es otro ejercicio de otro estudiante, en el cual comienza a romper los planos, comienza a romper el volumen, la proporción, y comienza también a topar temas de fragmentariedad, que todavía estamos en eso en esta semana, con un poquito de linealidad y la fragmentariedad, pero es interesante porque él comienza a hacer parte de la estructura toda esa descomposición. Y terminamos con unidad 2, que ya la topamos con un subsuelo, cuando habla Francis Chin de un nivel -1. Nosotros podemos decirlo, bueno, en el lenguaje de la arquitectura decimos subsuelo, pero al final no es subsuelo, es parte del recorrido de todo, la proporción, la escala. Son esos principios del diseño de proximidad espacial que tuvimos en este semestre. Nuestra representante, que es Joana Panueliza, es una de las estudiantes que nos va a presentar su proceso de trabajo rápidamente. Adelante, Joana. Bueno, buenos días, arquitecto. Buenos días, compañeros presentes. Mi nombre es Joana Panueliza. Yo les voy a hablar acerca del proyecto que hemos venido abordando en este tiempo en base al sílabus. Ya les comparto. Ya. Bueno, aquí tenemos los diferentes contenidos que hemos venido abordando en este tiempo. Cada contenido les voy a ir explicando en las diapositivas. Como primer punto tenemos reconocer las cualidades y las características de la forma. Chin asegura que las propiedades visuales de la forma son el contorno, el tamaño, el color, la textura, la posición, la orientación y la inercia visual. Aquí tenemos algunos de los ejemplos de cada uno de estos temas que abordamos en el primer contenido, como son el color, el tamaño, que define las proporciones de la forma, la textura, que es la característica superficial de la forma, la posición en el espacio respecto a su entorno, y la inercia visual, que es el grado de concentración y la estabilidad visual de la forma. Como siguiente contenido tuvimos los principios de diseño desde un punto bidimensional. En este contenido se realizó un resumen del libro de Francis Chin
Y también vimos repertorios de estos elementos fundamentales, como son el punto y la línea. En el caso del punto, este no tiene dimensiones. Para que pueda representarse, tiene que proyectarse a través de un elemento vertical, como la punta de una tachuela o un obelisco visto desde arriba. La línea es un conjunto de puntos que carece de profundidad, pero tiene largo y ancho y describe la trayectoria de un punto, encierra una figura. Como siguiente contenido tenemos la horizontalidad. En este caso ya fuimos trabajando nuestro primer proyecto individual. Aquí formamos tramas de 4 por 3 cuadrados y cada cuadrado fueron de 3 por 3 centímetros. Este en mi caso, aplicando el concepto de horizontalidad, ubicando un cuadrado al lado del otro hasta formar nuestra trama. Posteriormente trabajamos tridimensionalmente, creando una trama de 4 por 3 y por 4 cubos. Y cada cubo era de una dimensión de 3 por 3 y por 3 centímetros, como podemos observar en la isometría de la derecha. En el siguiente contenido tenemos la verticalidad. En este contenido desarrollé el proyecto en base a este concepto. Aquí ubico cada cubo uno arriba del otro y de derecha a izquierda, formando un volumen diferente al que tuvimos inicialmente. Mi volumen, que lo podemos observar en la parte izquierda, tiene ritmo, como se puede ver, tiene transparencia y jerarquía. Además, ubiqué un cubo, que es el cubo blanco, en el centro de una de las caras del volumen, dando la apariencia de estar flotando. Entonces aquí tenemos el proceso que realicé al lado derecho y el cubo y el volumen terminado al lado izquierdo. Como siguiente contenido tuvimos la continuidad. Aquí, bueno, es un breve concepto que la continuidad permite identificar un objeto sin importar la cara desde donde se lo observe. En el volumen se puede observar la continuidad que tiene cada cara y el sentido de transparencia, ya que desde cualquier punto que se lo observe se puede apreciar el resto del volumen, como se puede observar en la isometría de la izquierda, que está a escala 1.50, y las diferentes vistas que se encuentran en la parte derecha. Ya. Como siguiente contenido tuvimos los principios del diseño, pero esta vez visto desde un punto tridimensional. En este contenido también realizamos algunos resúmenes, vimos unos links y algunos repertorios de estos elementos, como son el plano y el volumen. En el caso del plano, es una línea prolongada que tiene dirección, tiene largo y ancho, pero no profundidad. En el caso del volumen, es una prolongación de un plano. Un volumen tiene ancho, largo y profundidad. Como siguiente contenido tuvimos la discontinuidad. En este caso, es la generación de composiciones bidimensionales y tridimensionales. En este caso, bueno, podemos observar en la foto de la izquierda, es la maqueta que realizamos. Y aquí, bueno, aquí realicé la sustracción de planos en algunos cubos de las caras del volumen, pudiendo así visualizar el interior de este cubo. Podemos ver, como dije, la maqueta física y la maqueta digital. Las dos están a escala 1.50. Como siguiente contenido tenemos la compacidad. En este, bueno, tenemos un breve concepto que es el eje que tiende a la realidad física del objeto, por lo tanto, a las soluciones formales adoptadas. La densidad edificatoria, la distribución de los espacios y el porcentaje de espacio verde. Pero en este proyecto no realizamos una edificación, sino fue la explotación de un volumen. Y en mi volumen, bueno, le di un recorrido creando accesos a los 6 diferentes pisos por medio de rampas, y el cubo que aparentemente está flotando en medio de una de las caras está unido también con rampas al piso 2 y al piso 3. Igual realizamos la maqueta física, que está a escala 1.50, y la digital, que también está a escala 1.50. Ya, como siguiente contenido tuvimos la escala, que la escala es la relación matemática que existe entre las dimensiones reales y la del dibujo que representa la realidad sobre un plano. Aquí realicé un corte a la vista lateral derecha para poder observar la relación que existe entre la estatura promedio de una persona y las dimensiones de mi volumen.
Al igual que en la derecha tenemos la relación que existe entre la estatura promedio de una persona y el cubo que teníamos inicialmente con el que formamos todo el volumen. Ya. Como siguiente contenido tenemos la proporción, que la proporción unifica visualmente la multiplicidad de los elementos que entran en este diseño, logrando que todas las partes pertenezcan a la misma familia de proporciones. Aquí podemos observar la vista lateral derecha y la vista lateral izquierda a escala 1/50 de mi proyecto. Se puede observar que las L's que forman las caras tienen una proporción con el todo, al igual que los cubos que se encuentran en el centro de cada cara. Ya. En este caso tenemos la fragmentariedad. Aquí tenemos la fragmentación y la composición del volumen y la trama. En este volumen podemos ver la fragmentación que sufrió la trama al colocar el cubo en la mitad de una de las caras, dando la apariencia de estar flotando. Y lo mismo pasa con las otras caras. Aquí también podemos observar que ya agregamos un subsuelo al volumen. Ya. Otro contenido es la linealidad. Aquí se puede observar ya la maqueta concluida, vista desde arriba a escala 1/50. En este proyecto podemos ver la linealidad en las L's que forman las caras del volumen, así como en los patios que conducen al subsuelo. Ya. En los planos tridimensionales podemos ver en la maqueta física la sustracción de algunos planos y la adición de algunas tramas también. Aquí también eliminé cierta estructura que limitaba la visualización del volumen. Tenemos aquí la maqueta física y algunos de los bocetos que realizamos de la misma. Ya. Ahora tenemos la maqueta del proyecto final. Los materiales que usé para esta maqueta fueron cartulina para el volumen, para la estructura usé balsa y para la línea de tierra y parte del subsuelo usé cartón. Entonces, aquí en mi proyecto final fue basado en los diseños de John Hedduck, que fue un arquitecto y artista estadounidense conocido por sus estudios en la representación de la forma y sus diseños difíciles de construir. Entonces, aquí tenemos la maqueta en forma digital y la maqueta en forma física, en cómo me fue quedando en la isometría y bueno, acá tenemos algunas de las isometrías de mi maqueta física. Y para terminar, tenemos un pequeño modelado en AutoCAD de cómo fue quedándome la maqueta digitalmente, cómo fue quedando las estructuras y cada parte del volumen explotado. Muchas gracias. Listo, muchas gracias por la presentación. Gracias también, Diego. Creo que podríamos continuar con José Manuel en este caso, siguiendo el orden alfabético. Hola, muchas gracias. Buenos días con todos, como había dicho. Les comparto. Sí se ve, ¿no? Sí, sí se ve. Muchas gracias. El desarrollo de este curso ha sido más corto, en mi caso, por la dificultad de haber iniciado mi trabajo con 4 semanas cumplidas. Y, por tanto, la manera de aproximación con los alumnos ha tenido que ajustarse a estas circunstancias. Es así que la metodología de trabajo toma desde sus inicios la diversidad de enfoques para así sumar esfuerzos más que separar. En base a lo propuesto desde el sílabus, se ha propuesto que la metodología de aprendizajes se ha propuesto como metodología de aprendizajes que no se sustentan en un ambiente estructurado, más bien desestructurado. Como eje vertebrador de los dibujos,
de los trabajos se ha considerado la definición de ejemplos, proyectos, que más que limitar, ayuden a ver el espacio arquitectónico de una manera multiescalar. Para ello, se han puesto algunos ejemplos arquitectónicos para invitar a descubrir más que de un esfuerzo en crear composiciones y espacios generados a partir del juego de las piezas. Se presentan 3 estudios escalar compositivos para entender lo propuesto. El primero es de un muro con una puerta que bien pareciera salir del cuento de Alicia y su cambio de escala cuando cambiamos el punto de mira. El segundo ejemplo, en que se muestra el esfuerzo compositivo en un momento determinado de la historia y la interacción con el mundo o con el momento actual. El tercer ejemplo nos permite observar la continuidad histórica en una ciudad y su interacción compositiva con un edificio actual, con una muestra bastante visual del proceso de aproximación compositiva. Me resta comentar los estudios propuestos que permiten entender el complejo espacial no tanto desde una visión muy direccionada, y sí desde múltiples perspectivas. El espacio escenográfico, a partir de un cuento, que se propone en primer lugar como una manera de recoger el testigo dejado por el profesor anterior y que estaba basado en el estudio del cubo, tomando un proyecto bastante ambiguo que permite la aproximación del alumno sin nada prefijado. Se muestran a continuación algunos ejemplos. El espacio lineal, la calle, en que se presentan varias visiones de esta sin llegar a una clasificación. El trabajo pedía la creación de una calle con 2 visiones distintas, el que va y el que viene. Trabajo desarrollado por grupos de 2 alumnos, uno proponía una dirección y el otro la otra, y tenían que retroalimentarse y además trabajar las distintas escalas. Por último, y este está en los inicios, el espacio diagonal, la escalera. Igual se han propuesto distintas escalas, no como clasificación, sino más bien generadas desde la imaginación, pasando por la historia, el concepto, el arte, etc. Los próximos ejercicios van a tener más que ver con el vacío, el lleno y el límite en la arquitectura. Eso es todo. Y ahora voy a dejar paso a Galilea para que muestre el trabajo que ha ido desarrollando a lo largo de estas 3 tareas. Galilea, por favor. Buenos días, aquí buenos días con todos. Ya les comparto, me dan un ratito. En el transcurso de esta semana hemos realizado 2 trabajos manuales. Tenemos por un lado la escenografía de un cuento. Con el resultado de mi maqueta busqué representar el cuento La Perla, que trata sobre la fase de la verdadera amistad. Propuse una escenografía con movimiento, valiéndome de un motor de reloj, y para el juego de las luces usé paredes perforadas con ciertos diseños que tienen como inspiración la artista llamada Yayoi Kusama.
obteniendo un video corto del cuento con una escenografía incluida. Añadí también escalas humanas para darle realismo al cuento. Traté en lo posible que todo lo montado en la maqueta tenga un porqué y que aporte a gran medida el desarrollo del cuento. Aquí podemos ver los bocetos que eran previo a mi maqueta. Como dije antes, utilicé la inspiración de una artista que es psicodélica, entonces sus dibujitos tienen algo que ver con la trama del cuento. Y voy a presentar a continuación el video que he realizado, o sea, trozos de mi video. Cuento La Perla. Ahí se está viendo, disculpen. El 10 de Sí. Ya. diciembre era el cumpleaños de la señora Sasaki. La señora Sasaki deseaba celebrar el acontecimiento con menor ajetreo posible. Había invitado a sus más íntimas amigas, la señora Yamamoto, Matsumura, Azuma y Kasuga, quienes contaban exactamente con la misma edad. La señora Sasaki demostraba ser habitual prudente al combinar a su fiesta a gente de su misma clase. Para aquella ocasión, la señora Sasaki se puso un anillo de la perla, puesto que los brillantes no habrían sido de buen gusto para una reunión de mujeres solas. En el transcurso de la fiesta, la señora Sasaki se da cuenta que la perla del anillo ya estaba algo floja y terminó por zafársela de su engarce. Eso fue entonces. La perla debe haber sido lo que me acabo de comer. Este anuncio calmó de inmediato la ansiedad del grupo y salvó a la dueña de un caso de trance difícil. En esta forma, el pequeño incidente fue recibido entre bromas. Al finalizar la reunión, la señora Azuma partió en su auto sport, llevando con ella a su íntima amiga y vecina, la señora Kasuga. Apenas se había alejado, la señora Azuma dijo: «No puedes dejar de reconocerlo, fuiste tú quien se tragó la perla, ¿no es cierto? Quise protegerte y me declaré culpable». «Pero por favor», protestó la señora Kasuga, «nunca podría haber hecho algo semejante». La confesión de la señora Azuma incomodó mucho a la señora Kasuga, lo que hizo que su amistad se ponga en tela de duda. La silla vecina. Fue entonces cuando, con gran alegría, después de tanto pensar, la señora Matsumuro concibió el plan magistral que dejaría en paz su conciencia y al mismo tiempo la libraría del riesgo de exponerse a lastimadas por las crueles bromas de la señora Azuma, por lo que resuelve pretender que la encontraba la perla y devolver a la señora Kasuga. En el viaje de regreso, ambas señoras se encontraron frente a la imposibilidad de saber lo que pensaba la otra, y aunque sus encuentros solían ser agradables y locuaces, en aquella oportunidad cayeron en un largo silencio. Pero retornemos a la señora Matsumura. Al regresar de la casa, la señora Sasaki, después de haberlo obligado a aceptar la perla, se sintió algo más tranquila y pudo analizar a más detalle los acontecimientos. Supongo que si vienes a echarme esto en cara es porque tienes todos los elementos de juicio, ¿no es cierto?, entrelazando sus dedos, y juraron ser desde aquel momento las mejores amigas. Cuando la señora Sasaki se enteró de que las tirantes relaciones entre la señora Yamamoto y la señora Matsumuro habían mejorado notablemente, y que la señora Azuma y la señora Kasuga, que habían enfriado su vieja y sólida amistad, no podía explicarse las cosas, pero se limitó a pensar de que todo era posible en este mundo. Bueno, lo que vimos era el video que representó mi escenografía, y al basarnos en este cuento, a mi parecer, fue una actividad netamente creativa, lo que nos ayudó en gran forma a conformar el espacio, o mejor dicho, a limitarlo para un fin específico, apoyándonos más al estudio de objetos arquitectónicos con cualidades especiales y formas claras. Aquí están imágenes de mi maqueta. Y
El segundo trabajo que correspondió al tema La calle, donde buscamos un espacio ideal sensoriado en el que se pueda contrastar la percepción desde distintos ángulos de una persona al caminar por la calle. Este trabajo se lo realizó en grupo, el cual tuvo un cierto grado de dificultad, pero se logró la comunicación adecuada para captar tanto la idea del uno como la del otro. El resultado que se obtuvo estuvieron inspiradas en las calles de una ciudad muy desarrollada y sofocada por las luces, la ciudad de Nueva York. Encontramos la manera de representar los grandes rascacielos y las maravillosas luces que se reflejan por la noche. Utilizamos un material accesible como cartón y papel celofán de diferentes colores. Podemos destacar también el trabajo del skyline, que nos proporciona el contraste de los edificios contenidos en otros edificios, generando esa espacialidad pensada en Nueva York. La metodología empleada en este trabajo ha sido la realización de esquemas de pequeñas maquetas con papel para dejar en claro el propósito de las ideas. Cada quien realizó en su casa y con fotografías unimos nuestro trabajo. Aquí también se va a pretender conocer mejor el espacio, estudiarlo y darle cierto carácter, aunque con ideas abstraídas de una inspiración. Se buscó de igual forma experimentar para aproximarnos al estudio de formas claras, como en este caso fue la horizontalidad y la vertical, discontinuidad, compacidad, etc. Como conclusión diría que esta semana se comprendió la idea de conformación espacial y se aprendió lo básico y necesario para seguir el diseño fundamental en la carrera. Muchas gracias. Muchas gracias, Galilea. Muchas gracias, José Manuel, muchas gracias también al estudiante por la exposición. Entonces, ahora siguiendo con el orden que hemos propuesto, me tocaría, en este caso, mi curso, y después seguiría Clever para finalizar esta presentación. Entonces, voy a compartirles rapidito el trabajo que hemos estado haciendo con los alumnos. Igual explicar así muy brevemente las cuestiones metodológicas que se han venido desarrollando. La idea del taller de diseño básico, como ya se comentó hace un momento, es introducir ciertas nociones en los alumnos acerca del diseño arquitectónico en general. Para lo cual se ha planteado semana a semana una temática distinta que empieza con una exposición de mi parte con ejemplos canónicos, podríamos decir, de arquitectura, en donde se pueden ver claramente plasmados los principios, sobre todo cualitativos, acerca de las leyes que gobiernan una composición. Entonces, de alguna forma, cada temática que se va abordando establece ciertos límites o reglas de juego a través de las cuales los alumnos exploran distintas posibilidades de composición. Empezamos con ejercicios muy genéricos acerca del uso de la malla en el proceso de diseño arquitectónico, retomando un poco estas ideas devenidas de la Cooper Union, inclusive desde la esquematización de plantas renacentistas, sobre todo de Andrea Palladio. Entonces, ahora simplemente estoy mostrando algunos de los resultados, ¿no?, de cada una de estas semanas, o de los ejercicios desarrollados en cada semana que hemos transcurrido. Entonces tenemos esta primera idea de composiciones en esta malla, o basadas en esta malla de 3x3. Luego, la siguiente semana establecimos ya la obligatoriedad de no solamente tener la malla como una pauta de diseño, sino que la malla ya ayude o empiece a ser en sí misma una posibilidad de exploración espacial per se, ¿no? Con lo cual se van incrementando ciertos conceptos también acerca del diseño arquitectónico, como por ejemplo, cómo esta virtualidad de la malla, que en principio era solamente una pauta para la comprensión de cómo se puede visualizar un espacio, se empieza a materializar
en la forma de barras o de columnas y vigas, ya para ponerles un poco de criterios más arquitectónicos, y cómo la malla en sí mismo no es necesariamente una limitación para la concepción de la composición espacial, ¿no? Luego se pusieron algunos parámetros igual acerca de cómo partir con la composición, ya no necesariamente siguiendo la trama establecida en los primeros ejercicios, sino las herramientas geométricas eran mucho más libres y habían ciertas restricciones que se iban poniendo semana a semana, como por ejemplo aquí, la restricción acerca de la composición era que sea cual sea la composición, sea cual sea la geometría, esté todo entendida dentro de un volumen unitario, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo se ha partido de un cilindro, por ejemplo, horizontal para establecer el límite formal de la composición y en el interior la complejidad de elementos que van proveyendo una diversidad cualitativa de espacios. Después la idea de la composición fragmentada, ¿no? En donde se intentaba, con ciertos ejemplos igual, como les decía antes, que ahora por motivos de tiempo no los indico, pero por ejemplo se analizaron algunas plantas de John Soane o de esta experimentación especulativa de Piranesi para entender cómo se podría entender una composición unitaria a partir de distintos fragmentos disímiles, ¿no? O esta también que realizamos con la idea del criterio de la condición de campo de Stan Allen, por ejemplo, en donde igual revisamos ciertos ejemplos de arquitectura. Y claro, la idea a través de estas referencias arquitectónicas no es entender la complejidad del proyecto arquitectónico en sí, sino, como les mencionaba, captar las cualidades más definitorias del proyecto y que estas cualidades son asimiladas por el estudiante y son expresadas nuevamente en la forma de una composición espacial sin complejidades, excepto solamente cumplir con aquellos requisitos que se proponían al inicio, ¿no? Y luego saltamos que estas son composiciones que empiezan a tener otro tipo de complejidad, porque ya no solamente se tiene la referencia de un proyecto de arquitectura o de ejemplos de arquitectura, sino que empiezan a haber preocupaciones fuera del propio ejercicio compositivo per se, ¿no? En este caso, esa preocupación externa que influye en la manera en cómo el alumno debería interpretar su composición tenía que ver con el análisis de una obra pictórica. En este caso, Giselle, por ejemplo, escogió esta obra de Lissitzky, ¿no? Para tener una base de inspiración, podríamos decir, pero también de un motivo a través del cual ella ha encontrado ciertos principios que se pueden repetir tanto en la obra pictórica como en su composición espacial. Entonces podemos ver que siempre ciertos principios de geometría y de cualidades están presentes en las dos, ¿no? Como la verticalidad, por ejemplo, el eje axial que está regulando la adición de distintos elementos, etcétera, etcétera. Y estas preocupaciones adicionales se terminan materializando en esta serie de ejercicios que vamos a hacer al final y que tienen que ver con incorporar una preocupación similar a la que veíamos en la obra pictórica, pero en este caso tiene que ver con la lectura de un cuento y que este cuento sirve a la vez como un punto de partida y como una serie de referencias extra arquitectónicas o fuera de la arquitectura o fuera de la composición espacial, pero que sirven para empezar a llenar de una intención al ejercicio, ¿sí? Si bien es cierto, la idea de función todavía no está inmiscuida aquí, pero se empieza a aproximar este ejercicio a ser un ejercicio arquitectónico. ¿Cuáles son las preocupaciones que tienen ahora los estudiantes y que un poco ya les va a explicar ahora Alejandra este ejercicio que ha hecho? Que a través de la lectura de este texto
que es un texto de Gustave Flaubert, los estudiantes entienden cómo desde el propio cuento se pueden extraer ciertas condiciones que pueden ser equiparables de una arquitectura, pero sobre todo tienen la idea de un encargo. Y el encargo que se les ha puesto, por decirlo de alguna forma, es generar o crear un cenotafio para el protagonista del cuento. El cenotafio es de esta especie de monumento / tumba ideado por Boulez, el arquitecto del periodo de la Ilustración francesa, quien establece esta preocupación de llenar de un sentido simbólico y de establecer estos valores fenomenológicos en la arquitectura a partir de la rememoración de un personaje en la idea de un edificio que se aproxima a ser una tumba, pero que no es una tumba en sí mismo, es decir, no está específicamente el cuerpo de una persona dentro de estos espacios, sino que el espacio tiene la vocación de representar la vida o un acontecimiento importante o monumentalizar de alguna forma al personaje, ¿no? Es famoso, por ejemplo, el cenotafio de Boulez, pero los estudiantes ahora tienen este problema a resolver. ¿Cómo pueden todos los principios que han aprendido, y hay ciertas condiciones igual que se les pone después, que ahora no tenemos mucho tiempo tampoco para ahondar en eso, pero cómo todos los principios de composición que van aprendiendo pueden ya materializarse en una voluntad o una intención de cada cual en resolver un problema que se aproxima a ser ya un problema utilitario, podríamos decir, pero todavía no analizamos temas de función, sino más bien el propósito simbólico que tendría tanto la idea del objeto como los espacios en sí mismos, ¿no? Entonces, la contradicción que tienen un poco los alumnos que resolver ahora es cómo generan este cenotafio para un personaje que desde el mismo cuento se lo representa como un personaje muy ordinario, en un sentido de que su vida no representa ningún tipo de acto heroico o algún tipo de acontecimiento importante como, o entre comillas de importante, como usualmente se los representa, ¿no? en la tradición literaria a personajes de novelas enteras. Pero bueno, con ese preámbulo le voy a dejar a Alejandra para que nos explique. Esta es una primera etapa de este cenotafio. En realidad, esta idea del cenotafio va a conducirnos a lo largo de lo que resta del semestre. Hay ciertas reglas, como les decía, que se van incorporando a distintas variaciones de este cenotafio, pero esta es la primera aproximación que tuvo Alejandra y que nos va a comentar ahora. Entonces sigue, por favor, Alejandra, te escuchamos. Buenos días, profesores y compañeros estudiantes. Soy Alejandra Concha y a continuación les voy a presentar el planteamiento del ejercicio. La idea de la creación del cenotafio para Felicity, protagonista del texto Un corazón sencillo de Gustave Flaubert, es generar un espacio simbólico que la represente, para lo cual se debe realizar un proceso de abstracción en donde se encuentre acontecimientos y cualidades significativas de su historia de vida. Pues su vida no fue extraordinaria, sino trágica. Felicity fue una persona intrascendente, pero a pesar de ello, se busca la manera en cómo se puede equiparar la vida de este personaje con la arquitectura. Se piensa en cómo concebir un lugar con intención espacial y qué se debe recorrer a este espacio importante que simboliza los valores del texto. Para ello, se determinan secuencias espaciales, pensadas en la experiencia de quién va hacia el lugar, con qué se va encontrando en el camino, cuántos espacios simbólicos hay, cuántos espacios de tránsito existen hasta llegar a un espacio principal. Dicho esto, a continuación les voy a presentar la intención espacial del proyecto. El pequeño espacio visto desde fuera tiene grandeza en su interior. Así se compone el cenotafio para Felicity, quien se caracterizaba por su sencillez y grandeza en su corazón. Este espacio está conformado por dos entradas al exterior que permiten el ingreso general a todo el campo del cenotafio, que se delimita en una forma circular, figura que representa el ciclo de vida de Felicity como unidad.
Al ingresar por cualquiera de estas dos entradas del cenotafio, se puede divisar otra entrada interna que transporta al núcleo del cenotafio, lugar que está compuesto por muros semicirculares a los lados, y en la cubierta se encuentra una placa circular completa y otra placa fragmentada. Estas se encuentran a diferentes alturas y no cubren en su totalidad el techo de este núcleo, sino que tienen un espacio de separación entre sí mismas y entre los muros, los cuales determinan la verticalidad del núcleo y del cenotafio en general. Las separaciones generadas entre las placas en la parte más alta del cenotafio y los muros generan entradas de luz a lo alto del núcleo del cenotafio, mismas que se esparcen en su medida dentro de este espacio mayormente cerrado y con poca claridad. En el transcurso de vida, Felicity atravesó distintas circunstancias que la obligaron de cierta manera a ser fuerte, valiente y continuar con su vida, dejando así rastros de altos y bajos en su camino. Estos están representados tanto en la parte exterior como en el núcleo de su cenotafio por medio de un juego de alturas de muros y placas de cubierta que se encuentran dentro de la unidad, dentro del ciclo de vida que cumplió Felicity. Así como en la vida de Felicity surgieron situaciones llenas de dificultad, también sucedieron pequeños pero determinantes momentos de buenas compañías de personas a quienes ella tenía un gran apego sentimental, ya que llenaban de luz y esperanza su vida. Esos seres que marcaron los buenos momentos de la vida de Felicity están representados por los pórticos situados a la derecha del cenotafio. Estos, al estar unidos al muro del núcleo del cenotafio, permiten el ingreso a espacios verticales, dentro de los cuales se puede divisar rayos de luz a lo alto. Este cenotafio está diseñado para que todo aquel que ingresase se encuentre acogido por la paz y sencillez en memoria de Felicity. Gracias. Ok, muchas gracias, Alejandra. Y bueno, eso sería todo en cuanto a la presentación de mi curso. A continuación, seguiríamos con Clever, con el curso de Clever Vázquez. Hola, hola, profe, hola chicos, hola a todos y todas. Voy a compartir la presentación. Si me pueden avisar, por favor, si se ve. Sí, estamos viendo. Listo. Entonces, a ver, el curso de diseño básico que llevo a cargo se empezó tomando en cuenta los requerimientos del nivel, básicamente enfocados en la escala y la forma, o el espacio. Entonces, el primer ejercicio, vamos a trabajar durante el semestre con 5 ejercicios, de los cuales ya llevamos a cabo 3, y son los que les vamos a mostrar ahora, 3 ejercicios. Y el primer ejercicio, el ejercicio introductorio, es se llama otros espacios en casa. Es decir, simplemente aquí descubrir qué espacios existen en la casa de cada uno de los estudiantes, e identificarlos esos en cuanto a su condición espacial, a su escala, y por supuesto de esa manera practicar la mirada del estudiante. En este caso, el estudiante prácticamente no proyecta, no diseña, no construye, sino simplemente identifica la espacialidad que pueda tener cualquier rincón de la casa. Lo único que hace el estudiante es construir una figura humana, un pequeño muñeco. No importa la deformidad del mismo, lo que importa es que se note que es la representación de una figura humana. Y, por ejemplo, aquí en este trabajo de David se notan esas figuras humanas. También el ejercicio trata de que la cámara, de que quien toma la fotografía se ubique a la misma altura del muñequito, como para que trate de adentrarse en su mirada. Entonces,
aquí en estas, también el ejercicio lo que busca, el ejercicio que será a cabo de todo el semestre, buscará encontrar o crear espacios de recorrido y espacios de estar. Esas dos únicas condiciones casi cuasi funcionales son el único requerimiento arquitectónico de actividad en este curso, espacios de recorrer y de estar. Entonces, con la idea de una especie de mirador, algo parecido a un mirador. De ahí que los ejercicios tengan esa condición. Entonces, aquí vemos esas imágenes de David, o imágenes, por ejemplo, de Elkin, que tiene otras imágenes también interesantes, donde en el interior de su casa puede descubrir que algunos objetos pueden ya tener condiciones espaciales y condiciones arquitectónicas en el momento en que se coloca la figura humana ahí como protagonista del espacio. Asimismo, esta imagen, por ejemplo, de Melanie, que es una de las primeras imágenes, en esta imagen la fotografía está tomada desde un punto más elevado del muñequito que está ahí, un muñequito más deforme que los anteriores, pero que da la idea claramente, porque es un muñequito construido con un fósforo, pero da la idea. Lo importante de este ejercicio, por ejemplo, es que de esta fotografía, es que ella así de manera intuitiva nos hizo caer en cuenta que la formación del espacio o la construcción del espacio se da precisamente por la geometría y la luz. Es justo aquí, cuando vi esta fotografía, que dije que uno de los requerimientos del nivel también podrían ser la introducción de la luz como material de construcción espacial, como material de la arquitectura, la luz. Y en esta fotografía, recuerdo cuando la presentó, ahí todavía había que decirle que la imagen debe estar a la altura del observador, del personaje, para que no parezca una maqueta, sino para que parezca un espacio. Entonces se pueden encontrar espacios que tienen cualidades muy interesantes, como esta imagen que para mí en ese momento me remitió yo que sé, arquitecturas de Louis Kahn, bastante iluminadas y con geometrías bastante puras. Entonces aquí está el espacio de circular, por ejemplo, de Melanie, que con esa sucesión de puntos de luz nos marca una línea, es decir, un espacio de recorrido. Y ese fue el ejercicio introductorio que hicieron todos. Un ejercicio introductorio, por supuesto, que había entonces solamente que identificar. Uno colocaba el individuo, el personaje ahí, en un espacio identificado. Esa identificación es la que me parecía importante en ese primer ejercicio. Los siguientes ya tendrán que ver más con la construcción y el diseño. Pero el primer ejercicio me remitía a eso y me remitía a esa frase de Ketglas que habla de que nos hicieron creer que el primer arquitecto fue Dédalo y que la primera arquitectura fue el laberinto. Pero él nos dice que en realidad la primera arquitecta fue Ariadna, que fue la que con el hilo de Ariadna logró desenredar el laberinto de acuerdo al mito. Y entonces él nos dice que la arquitectura no es construir ni es proyectar siquiera, sino es identificar una forma. En eso se basó ese primer ejercicio. Los segundos, en cambio, con esa intención de construir espacialidad, proporción y ahora la luz. Aparece este segundo ejercicio que es secuencias, que tiene que ver con sucesiones horizontales y verticales. Ese simplemente es el concepto, lo único que tenían que ellos es aplicar eso. Y entonces hay algunas intenciones, por ejemplo, aquí esta de Gina, que es más interesante el dibujo, ese bastante más imaginativo que el de otros estudiantes, y por eso lo pongo aquí, pero donde se ve también claramente el espacio de recorrer y el espacio de estar, y donde se ve también el concepto, la sucesión, la secuencia de un elemento que se repite en secuencia. O este otro ejercicio de William, donde también está la secuencia, en este caso con apilamiento, esa secuencia horizontal y vertical más desordenada, pero apilamiento al fin, donde él busca esa espacialidad con el apilamiento de estos palitos que pone ahí e intenta representarlo. También
también la secuencia en este ejercicio de David, donde él partía de un cilindro, hizo trabajos en el ordenador, en la computadora, en programas de 3D, pero de alguna manera el cilindro que trabajaba ahí estaba condicionado por lo que él sabía o podía dar el programa. Sin embargo, encontró un material en su casa con el cual pudo jugar y encontró condiciones espaciales y formales mucho más complejas que las que había logrado con el computador. Y eso nos pasa al último ejercicio que hicimos en este semestre, en este EMI, que es sobre pliegues. En pliegues había esas 3 categorías sobre la inflexión, la ondulación y el origami, o el doblez de un plano. Cómo con el pliegue, entonces, construir espacios. Cómo conseguir esa espacialidad o esos espacios de recorrer y de estar. Entonces hay ejercicios como los de Carol, donde también el dibujo es bastante prolijo, más interesante, bastante colorido, y donde están sus formas, que lo que buscan es esa espacialidad. Aquí todavía se ve un poco del ejercicio anterior, todavía la secuencia pesa en este ejercicio, todavía no es pura el doblez ni el pliegue como tal, pero están y crean complejidad espacial y empiezan a aparecer esos elementos arquitectónicos que son pequeños, pero que son necesarios, es decir, el piso plano, hay accesibilidad de alguna manera. No hay normativas ni nada de eso, pero ya los elementos arquitectónicos empiezan como a verse, o cuando necesitan colocar otros elementos para sostener el mismo material que empieza a torcerse, a doblarse, porque lo que importa aquí es que el estudiante trabaje y tenga cierta sensibilidad con el trabajo del material. Es decir, que lo que piensa hacer, el momento de construirlo, se da cuenta que requiere otros refuerzos, otros soportes, y eso le va diciendo la maqueta. Esa construcción desde la maqueta es la que resulta importante. Aquí en estos ejercicios, como estas formas son mucho más difíciles de proyectar y de modelar en el 3D, entonces ellos parten de la maqueta y después al dibujo. El dibujo entonces también se volvió estamos ahorita en eso, es un problema. Y este último ejercicio, por ejemplo, de Kevin, donde se ve también el pliegue a manera de origami o el pliegue en ondulación, donde los elementos arquitectónicos empiezan a aparecer también, y donde lo importante es cómo es esa mirada, dónde se ubica para encontrar esa espacialidad del objeto que construye. Y eso por mi parte. Ahora habrá 2 estudiantes, si es que están por aquí, que les presentarán sus procesos individuales rápidamente, que son Andrea y Diego, si es que están por aquí, que parece que no. Si es que alguien... Sí, Arqui, buenos días. Por ahí está Andrea, entonces ella les presentará lo que hizo. Sí, ya les comparto. Sí, sí se ve. Se ve. Ya. Buenos días, mi nombre es Paula Jaramillo y les voy a presentar los trabajos que hemos hecho durante estas semanas. Bueno, el primer trabajo que hicimos fue otros espacios en la casa. Esto fue fotografiar distintos espacios encontrados o construidos con un muñeco que denote la escala. Estas fotografías estaban basadas en el concepto de que la arquitectura está en todas partes. Esto significa que veremos cosas cotidianas o un poco extrañas con personas pequeñas. Y esto significa también que podemos imaginarnos espacios arquitectónicos en cualquier parte. Por ejemplo, en nuestra primera imagen vemos ahí el muñequito casi en el centro. Y esta imagen está tomada en una máquina de coser antigua. Nuestra segunda imagen es un espacio construido, son vigas de aluminio y también podemos ver el muñeco. Y en nuestra tercera imagen vemos en cambio un espacio encontrado, esto es en un palet de plástico. El segundo trabajo que hicimos fue secuencias.
En este tuvimos que proyectar un mirador en el cual se evidencie uno de los conceptos de secuencias. En este caso utilicé planos. Proyectar un mirador es decir, un lugar donde se llega a contemplar el paisaje. Por lo tanto, tiene que ver con dos actividades principales, caminar y mirar, con dos tipos de espacios para caminar, como las escaleras, rampas, corredores, y para estar, que serían plazas, patios o terrazas. Por ejemplo, en mi maqueta se pueden ver los diferentes planos horizontales que van en secuencia, y también se puede evidenciar la secuencia en las escaleras. Y aquí tenemos fotos de la maqueta. Esta maqueta está hecha con balsa. Fotos de la maqueta. Y el tercer ejercicio que hicimos fue con pliegues. Esto también era realizar un proyecto que tenga las características de un mirador, utilizando cualquiera de los conceptos de pliegue. En mi maqueta utilicé el concepto de origami y de ondulación. Aquí tenemos la implantación y una perspectiva de la maqueta. Y algunas fotografías de la maqueta. Y estas son las fotografías de nuestro espacio interior en la maqueta. Gracias. Ok, Paula Andrea. Diego, creo que está por ahí. Sí, aquí, buen día. Dale. Ya le A los comparto tiempos, pantalla. Listo. Buenos días con todos los arquitectos, compañeros. Mi nombre es Diego Timisaray. Les voy a presentar un informe de lo que hemos realizado en nuestro paralelo en la materia de taller de diseño básico 2. Tuvimos conceptos de introducción en la primera clase para recordar un poco lo que era la proporción, escala, espacio y forma enfocado a los ejercicios que vamos a realizar en el futuro. Tomando como partida estos conceptos, nos adentramos en el estudio de espacios arquitectónicos alternos dentro del hogar, para abrir un poco la mente y quitarnos la idea normal que habíamos obtenido de espacios arquitectónicos. Mediante la aplicación de escala y proporción y explorando la materialidad de lo que podíamos encontrar en nuestros hogares, jugando con la luz y la sombra, texturas, y de esta manera utilizamos fundamentación básica, siempre teniendo en cuenta una perspectiva que nos permitiera tener una mirada dentro del objeto arquitectónico. El segundo tema que relacionamos fue el de secuencias. En este teníamos que proyectar un mirador. Es un lugar donde se llega a contemplar el paisaje, y las actividades principales que debíamos enfocar era caminar y mirar. Entonces, mediante ejercicios en clase y diagramación, reforzábamos los conceptos. Era fundamental la práctica en clase para poder encontrar la manera de proponer los espacios con cierta lógica y sentido, y sin perder el hilo de los conceptos. Explorando el material también, para que de esta manera nos dé una idea de cómo aplicar mejor la conceptualidad. Entonces, con revisiones en clases, llegábamos al proyecto final, en donde se puede leer mejor en el conjunto del objeto arquitectónico la conceptualidad deseada. Entonces, mediante la fotografía nos ayudábamos para entender mejor la espacialidad, y siempre desarrollando el dibujo como parte fundamental de la expresión arquitectónica.
El último ejercicio que realizamos hace 15 días fue el de pliegues, en el que se nos planteó dentro de la clase introductoria conceptos como el origami y ondulación, buscando que la estructura dé la forma al objeto arquitectónico y a su vez se complemente. Entonces, con ejercicios de aplicación en clase, se reforzaba el dibujo a mano y la improvisación con materialidad. Se estudiaba de esta manera para llegar a distintos objetos arquitectónicos, siempre expresando la materialidad y la luz y sombra como elemento dentro de la arquitectura. Revisiones en clase de objetos experimentando materiales y aplicando las recomendaciones. Y llegamos al proyecto final, que es el objeto arquitectónico, en donde se expresa otra vez la actividad de recorrer y permanecer en un lugar. Entonces, buscando la complejidad espacial, combinamos conceptos. Aquí tengo pliegue y ondulación, al mismo tiempo explorando materialidad y utilizando la luz y sombra como herramienta del elemento arquitectónico. Y la expresión gráfica, como siempre, debe existir. Y listo. Eso fue todo. Muchas gracias. Gracias, Diego. Eso sería todo de nuestra parte. Listo, muchas gracias, Clever. Muchas gracias también a los estudiantes que nos han presentado sus trabajos. Entonces, con esto cerraríamos prácticamente esta exposición tanto metodológica como de resultados de lo que hemos desarrollado en el segundo nivel del taller básico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central. Creo que podríamos también abrir un momento, una discusión, si les parece, y les voy a dar el paso a los profesores primero para ver si tienen cualquier comentario. Y después también abriremos un espacio para que los alumnos nos puedan comentar o hacer preguntas, que me parece que puede ser bueno este momento para tal efecto. Entonces, adelante, si alguno de los profesores quisiera apuntar algo, comentar algo, queda abierto el micrófono. Bueno, me parece interesante todas estas perspectivas y estas metodologías que se han ido aplicando en los distintos cursos. Creo que la riqueza de la libertad de cátedra, a pesar de estar trabajando un mismo elemento como es la forma, escala y proporción, se ha visto estos distintos ejercicios. Me parece interesante esas perspectivas poéticas, también más técnicas y metodológicas que se van planteando. Y por lo menos yo creo que ese desafío también, nuevamente recalco, de trabajar desde casa y con elementos que posiblemente no hubiésemos trabajado en la facultad. Por lo menos yo creo que y he rescatado muchas materialidades que la hemos reutilizado, y también hemos mirado nuevas perspectivas de espacialidades. Entonces, me parece enriquecedor este tipo también de encuentros entre docentes y estudiantes, lo que permite tener una mayor interacción y retroalimentación hacia la cátedra. Así que muy bien a todos los docentes y a los estudiantes que han presentado. Como les digo, es una perspectiva muy interesante y una comunicación y lenguaje que nos va permitiendo entender esas perspectivas de la producción espacial. Sí, muchas gracias. Sí, cabe recalcar que de alguna forma ha meritado reinventar ciertas metodologías, creo que a todos. El hecho de estar confinados, el hecho de no poder ir al menos a la facultad,
repensar cómo podemos transmitir conocimientos acerca de la generación de espacios, como dice Carlos. Y ha sido un reto muy grande porque nuestra facultad, como muchas otras alrededor del mundo, ha estado planteada desde la perspectiva del aprendizaje vía taller, ¿no es cierto?, a través del taller como metodología, lo cual implica un contacto directo entre los estudiantes y el docente, una transmisión muy directa y muy manual también del conocimiento, y el entorno virtual prácticamente anula ese contacto tan directo entre el docente y los estudiantes, de tal forma que hemos visto al menos 5 distintas formas de aproximarnos a una solución a ese problema, ¿no? Y me parece interesante la manera en cómo hemos podido llevar adelante los ejercicios, llevar adelante también, a mí me parece que procesos también muy disímiles que igual podríamos discutirlos más adelante con los profesores, procesos bastante disímiles, pero que tienen objetivos que son bastante claros, ¿no? Y que me parece a mí que mientras en un extremo hay ejercicios que son mucho más creativos, en otro extremo tal vez hay otro tipo de ejercicios que son más racionales, si se quieren, para definirlos de alguna forma. Es decir, estos dos textos canónicos de Rafael Moneo, acerca de la noción del tipo y acerca de la arbitrariedad en la arquitectura, me parece que claramente se empiezan a establecer aquí, ¿no? Hay estrategias que tienen que ver más con entender el proceso de creación de un objeto arquitectónico a partir de la intuición, a partir del principio de la arbitrariedad, dicho de una forma. Y hay otros ejercicios que tal vez tienen la noción de reglas establecidas y la definición de esas reglas y el desarrollo de ciertas reglas como principio de diseño. Entonces yo creo que esto da para mucho, para inclusive no necesariamente determinar, ¿no?, una forma específica de llevar adelante la clase, sino de establecer adecuadamente tal vez tendencias, podríamos decir, tendencias en cuanto a cuáles son las formas de acercar a los alumnos al entendimiento de la complejidad del espacio arquitectónico, que a mí me parece que en todo caso son válidas, ¿no? Y que yo creo que al final del semestre podríamos hacer otra evaluación en cuanto al desarrollo de los ejercicios, en cuanto al desarrollo de los contenidos, y sin duda creo que la ventaja de estar ahora haciendo todo vía virtual es que nos permite revisar más detenidamente los procesos que estamos llevando a cabo. Entonces, nada, ¿no? Felicitar a todos, tanto a los profesores como a los alumnos, porque es realmente ardua, complicada esta labor. Es, desde el punto de vista de los docentes, bastante más sacrificada, como ya se podrán haber dado cuenta mis colegas. Desde el punto de los estudiantes estoy seguro que también lo es así, porque se vuelve más difícil aprender y se vuelve más difícil enseñar también. Entonces, yo creo que amerita una felicitación para todos por estar un poco enganchados en el proceso. Y nada, entonces no sé si alguien más quisiera dar algún otro comentario, bienvenido. Bueno, igual me sumo a las palabras de Marco y creo que al finalizar esta reunión ganan los estudiantes, ganan los compañeros docentes y sobre todo gana la Universidad Central de la Facultad de Arquitectura. Con estas limitaciones hemos llegado de alguna manera a producir la forma. De cualquier forma que sea metodología, el objetivo era el análisis espacial, la producción de la forma, las posibilidades e instrumentos de diseño. Y hoy que están presentes los señores estudiantes de todos los paralelos de mis compañeros docentes, es la Universidad Central y la Facultad de Arquitectura la que saca adelante. Y en eso llevan dos banderas, son ustedes los estudiantes y nosotros. De nuestra parte no ha faltado el compromiso, vamos a seguir trabajando, porque en las condiciones que estamos nos hemos puesto la camiseta de la universidad y vamos a seguir.
vamos a seguir y es rico, como dice Marco, esta chance porque cuando era presencial casi no nos reuníamos más que docentes. Y hoy es fácil, nos conectamos a las 7, claro que Marco se olvidó el desayuno de invitarnos, pero bueno, ahí el café virtual y el croissant de Ya José les Manuel llega, ya Pellegrini mismo debe les estar en llega. el horno. Yo creo que así mismo, chicos, nos reunimos en esta sala, son los docentes y tratamos de llevar a lo mejor para que ustedes tengan un entendimiento del espacio. Es el único objetivo, es el único objetivo y agradecer, ¿no? Por esta chance diferente, diferente y más que la forma, más que el espacio, se desea que salgamos de esta pandemia sanos y salvos, nada más. Gracias. Bueno, no sé, también por decir algo, también, sí me complace ver la producción de todos los niveles, de todos los profesores, todos los estudiantes, o sea, todo lo que vi, me parece bien interesante y me parece muy, muy bueno que haya también esas diferentes visiones sobre la misma intención, que es ese buscar arquitectura. Pero lo que vi es que hay esas diferentes visiones y bastante comprometidas con esa búsqueda. Ese compromiso me parece muy valioso y se ve en los trabajos de los chicos, se ve en los chicos. Y entonces eso también me hace pensar y entonces digo, tal vez eso de la pandemia en cuanto a la educación virtual fue una especie de temor infundido en cierta parte, porque a mí personalmente me ha ido mejor así virtualmente que presencialmente. Presencialmente los estudiantes a veces no me hacen ni caso, les veo que se van, que bostezan. Entonces ahora no veo ahora no les veo bostezar, pueden irse, yo no les veo, así que en mi mundo con hitos veo que todos están al otro lado atendiendo la clase y eso me parece una ilusión que me motiva. Pero después veo los trabajos y digo, parece que les interesa. Ese ver los trabajos es lo que me motiva más, entonces por eso estamos ahí todos los días. Y me pareció bien interesante lo que vi de todos los cursos. Eso nomás quería decir. Bueno, me toca decir un poquito algo a mí también. Sí, sumarme también a lo que estaba diciendo ahora mismo Clever y acerca de los alumnos, que creo que en esta asignatura de taller, como estaba diciendo Marco, que siempre históricamente esa relación con el taller, que aquí nos ha obligado ya no solo a los profesores, sino a los alumnos a sentarse y hacer ellos mismos las cosas. Y da igual que el profesor o los compañeros estén ahí enfrente, pero como que por una parte necesita y tiene la obligación de hacerlo por sí mismo, sin estar tan pendiente con el profesor ni todo, ¿no? Entonces creo que eso es una cierta libertad que se ha generado en los alumnos y que se ve en todos estos trabajos, de los distintos trabajos, como un proceso sumativo, porque a partir de que nosotros hemos propuesto determinados trabajos, determinadas maneras de aproximación, creo que es más individual los trabajos, como más personalizados, ¿no? Y el otro punto que creo que es muy importante es que yo siempre hago la pregunta a los alumnos, es ¿cuánto tiempo tardan en llegar a la universidad todos los días? Y eso es algo que también hemos ganado, y es que todos tenemos muchísimo más tiempo. Hay alumnos que han ganado hasta 3 horas o más de cansancio y de pasar de cansancio a hacer trabajo, ¿no? Y eso creo que nos ayuda a todos, ¿no? Entonces, felicitaciones también a todos por ser un proceso sumativo y en una asignatura, como le digo también a los alumnos, que creo que es la asignatura más importante de la carrera, porque hablar del espacio, del vacío y de la interacción con la forma, en ninguna otra asignatura se va a ver con tanta fuerza como se va a ver en esta, ¿no? Un poquito eso, creo que es el aliciente además que tenemos. Entonces, Sí, de acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. No sé si algún estudiante igual quisiera intervenir, quisieran dar algún comentario acerca de lo que vimos, o algún comentario en general que tenga que ver con la materia o con las circunstancias metodológicas o un poco ya el transcurso más del devenir de sus experiencias personales. También me parece que puede ser interesante escucharles.
Creo que alguien está. Pablo, Alexander y Luis Miguel están alzando la mano. Prendan nomás el micrófono. Jennifer también, Jennifer Dayana. Sí, Adelante. buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Buenos días. Bueno, yo solo quería argumentar que la cátedra de taller he visto un gran grado de compromiso por parte de los estudiantes. Cada revisión de proyecto, que cada uno de mis compañeros hacían cosas espectaculares y de las cuales yo me inspiraba mucho. Además que los profesores siempre nos han tenido con ese rigor de que estamos pasando por una situación muy complicada, pero a pesar de ello, ponerle el lado optimista y salir y empezar a trabajar como nunca lo hemos hecho. Y aparte también ver este tipo de reuniones se me hace un poco interesante, además de que las clases ahora en algunas materias se tiene algún grado de dificultad y se pueden ver las grabaciones, y eso es algo que no se podía hacer presencialmente, así que yo rescataría eso de esta forma. Y ese sería mi comentario y gracias por la clase. Vale. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Alexander. Dayana también quiere preguntar algo o comentar algo. Jennifer, Dayana, adelante. Bueno, me parece muy interesante el que nos demos el tiempo y para poder observar cada una de las metodologías que ocupan cada profesor, cada arquitecto y cómo cada compañero ha realizado sus distintos trabajos y proyectos de maneras sumamente diferentes por cada uno de sus paralelos, aunque esté ligado a un mismo conocimiento. Me parece demasiado bonito poder tener este tipo de encuentros y poder ver cómo cada uno se ha ido desarrollando en diferentes metodologías, más poéticas, otros más metodológicos, cómo he visto las fotografías y pues es algo muy interesante para mí, ya que podemos tener este espacio en el que podemos aportar, en el que podemos llenarnos de distintos conocimientos y en el que podemos transmitir lo que cada quien está haciendo. De igual manera, al ser una enseñanza y aprendizaje virtual, eh, lo hemos tomado de una manera muy correcta. Hemos podido disponer de más tiempo, como nos dijo el arquitecto, hemos podido tener una mayor búsqueda de información, un mayor trabajo individual de cada persona y también ha influenciado bastante la disponibilidad del maestro. Me han gustado este tipo de clases, tanto presenciales como virtuales, y me parece bastante innovador que se haga esta reunión. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora también está Daniela Lisset, que quiere hablar, y finalmente Luis Miguel, a continuación de Daniela Lisset. Sí, buenos días con todos. Yo, al igual que mis compañeros, quería comentar que creo que este tipo de reuniones y encuentros son muy enriquecedores para ambas partes. Yo creo que como docentes y como alumnos es bueno a veces también conocer otro tipo de método o también aprender de los trabajos de nuestros compañeros. Lastimosamente por la situación que estamos viviendo como, no solamente como país, sino como mundo entero, ver el lado positivo a esta nueva modalidad es algo sumamente importante y pues yo creo que este tipo de encuentros ha sido algo innovador, como ya comentó mi compañera, y algo que nos ayuda mucho a aprender y que nos queda como experiencia a futuro en nuestra carrera. A verle el lado positivo y verle las cosas buenas a estos tiempos, porque como ha sido la primera vez que esto pasa, nos toca vivirlo a nosotros y pues ver la forma de aprender ha sido muy positivo. Agradecer también a todos y cada uno de ustedes como docentes y también a mis compañeros que han expuesto sus trabajos, porque como ya comenté, ha sido difícil, pero no imposible.
Y pues nada, creo muy importante este tipo de encuentros y muy chévere poder compartir conocimiento para todos. Una vez más, muchas gracias. Ok, muchas gracias también. Y Luis Miguel, finalmente. Buenos días, profesores, buenos días, compañeros. Primero, acotando un poco lo que dicen los demás compañeros que han participado antes de mí, que ha sido muy gratificante ver que a pesar de todas las situaciones que se está viviendo, hay profesores y que están dispuestos a enseñarnos como ustedes, buscando las herramientas necesarias. En lo personal, el Arqui López se ha portado súper decente con nosotros, siempre nos pregunta cómo estamos y se preocupa bastante. También me parece muy interesante que ver cómo exponen y cómo trabajan los demás paralelos, y da una gratificación de que ustedes como docentes también nos permitan la flexibilidad y entiendan que no todos podemos llegar temprano a la universidad, no todos podemos usar los mismos materiales. Y es muy gratificante ver que existen profesores así. Espero que sigan siendo así, la verdad, y espero que nosotros también podamos cumplir con las expectativas que se nos han planteado y llenarlos a ustedes para que no cambien y se sientan orgullosos de nosotros. Muchas gracias por haberme dejado participar y gracias a ustedes por las reuniones también que han hecho como hoy día. Ok, muchas gracias, Luis Miguel, también. Y finalmente agradecerles a todos igual por su presencia. Creo que ya podríamos cerrar este pequeño evento. Realmente ha sido muy gratificante escucharles, ver también sus trabajos. Nuevamente les insisto en la felicitación. Me parece que es muy pertinente igual seguir motivados, seguir creyendo en que lo que estamos haciendo finalmente tendrá una repercusión importante en la formación suya, ¿no? Me refiero a los alumnos en este caso, que aprovechen el chance que tienen de seguir estudiando. Y nada, eso creo que sería todo. Y nos estaríamos viendo. Seguramente se hará una sesión parecida al final del semestre y podremos seguir conversando un poco más, ¿no? Listo, pues. Entonces, adiós. Nos vemos. Chao. Chao. Chao, chao. Chao, que estén bien. Que pasen bien todos. Cuídense. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao.